espectáculos impresionantes, a descubrir nuevos sabores y aprender a preparar algunas de las exquisiteces más espectaculares del mundo en un recorrido por la tierra de los incas. Vamos a conocer Perú. Parte de estos muros hay representadas figuras de animales autóctonos, como por ejemplo la serpiente o la llama. ¿Cómo hace con las hojas de coca? ¿Cómo se hace? ¿Hay que tragarlas o hay que masticarlas? Hay que masticar, después hay que botar. Hay que tirarlas después. Sabor nomás hay que dar. Después bota nomás. ¿Y si se la traga, qué pasa? A principios del siglo XVI, Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa. Marchó hacia la ciudad de Cusco, la conquistó y la volvió a fundar a la manera española el 15 de noviembre de 1533. Túpac Amaru II inició una revuelta contra el Imperio Español, fue llevado hasta la Plaza de Armas y descuartizado junto a toda su familia. Lejos de evitar otras revueltas, el ejemplo de Túpac Amaru generó un movimiento que se expandió rápidamente por todos los Andes, marcando el inicio de la independencia del continente americano. Este lugar es impresionante, estamos a punto de recibir una tormenta, se viene a partir de la cordillera del otro lado, ya vemos la lluvia, pero estamos en una salinera. Estas salineras vienen desde las épocas pre-incas. Antes de que crecieran y naciera la cultura inca, ya se explotaban estas minas de sal, que son muy particulares, porque no son sedimentos de lagos salados, no son fondos de mares que ya no existen, sino que es la misma agua de la montaña, que viene desde la cima de esta parte de la cordillera. Algunos picos llegan a tener hasta 6.000 metros de altura. Es agua termal, sale caliente y con muchas sales minerales. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la lluvia, que ahora nos va a cubrir, descarga el agua en los picos de las montañas. Desde ahí algunos se congelan, otros tienen nieves permanentes y después se deshielan. Ese deshielo va filtrando entre la roca y después esa misma agua sale a la superficie, en este caso caliente y con sales minerales que son filtradas dentro de la misma montaña. Presenta Carrasco Viajes. En marzo viaja con nosotros a Laos y Camboya. Ya podés anotarte para nuestro viaje de marzo. Vamos a recorrer Laos y Camboya, descubriendo islas paradisíacas, cascadas, templos y jungla, acompañados por un uruguayo que vive en el lugar. Va a ser un viaje único, diferente y exclusivo, con lugares limitados. No te pierdas esta oportunidad única. Viaja con Carrasco Viajes en Foco y Nat Geo. Bienvenidos a la ciudad de Cusco. Como dicen acá, estamos en el ombligo del mundo y vamos a conocer Cusco. El lugar donde se ubica la ciudad ya estaba habitado desde hace 3.000 años, pero se convirtió en capital del Imperio Inca a mediados del siglo XIII. 200 años después de que Cusco se convirtiera en la capital del imperio, en el año 1438 llegó al poder Pachacútec. Durante 50 años, él y su hijo Túpac Yupanqui unificaron el imperio en más de 3.500 kilómetros de cadenas montañosas, desde Quito en el norte hasta lo que hoy es Chile en el sur.
unos años este río se encauzó y sigue corriendo por debajo de la avenida principal, y para marcar el punto donde está ubicada la cola en la ciudad original, se edificó esta fuente que sigue funcionando con el agua del río subterráneo. Los incas organizaron la división administrativa del imperio en 4 regiones, de manera que los límites de cada una de estas regiones coincidían en la plaza principal de Cusco. Cusco fue capital del imperio inca durante 300 años, hasta la llegada de los conquistadores españoles. A principios del siglo XVI, Pizarro capturó al emperador inca Atahualpa, marchó hacia la ciudad de Cusco, la conquistó y la volvió a fundar a la manera española el 15 de noviembre de 1533. Pizarro mantuvo la estructura del imperio inca. Donde estaba ubicada la plaza principal del imperio, fundó la plaza de armas, y donde se ubicaban los palacios incas alrededor de la plaza, construyó los principales edificios administrativos del imperio español. Esto que estamos comiendo es un plato nacional del Perú. Se llama causa limeña y el origen del nombre viene desde la Guerra del Pacífico, porque resulta que en esa época había escasez de comida y entonces se hizo causa nacional juntar papa para enviarle a las tropas. Las mujeres molían la papa y los soldados la comían mezclada con lo que iban encontrando por el camino. Fue así que a este plato se le terminó dando el nombre de causa limeña. Y hoy se sigue comiendo, pero lo siguen mezclando con distintas cosas. En este caso le pusieron palta y un poco de pollo. En el año 1780, Cusco se vio convulsionada cuando el cacique José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, inició una revuelta contra el imperio español que puso en jaque al gobierno. Esta revuelta duró varios meses hasta que Túpac Amaru fue capturado y encerrado en la capilla de la Compañía de Jesús. Lejos de evitar otras revueltas, el ejemplo de Túpac Amaru generó un movimiento que se expandió rápidamente por todos los Andes, marcando el inicio de la independencia del continente americano. El edificio más importante de la ciudad es la Catedral de Cusco. Fue levantada en la época de Pizarro y está construida en un solar norte de la Plaza de Armas, donde antes, obviamente, había un templo inca. Fue construida durante varias décadas, es de estilo barroco y tiene la particularidad de que todo su interior está revestido de oro. Durante la época colonial, esta ciudad fue un importante centro comercial y cultural, ya que se encontraba en el medio de la ruta entre Lima y Buenos Aires. Con el tiempo, la población se mezcló. Hoy, los blancos son solamente el 30%, el resto es indio y mestizo. La población total de Cusco hoy es de unos 350.000 habitantes. Principalmente vive del turismo. Sí, como primera mano que recompensa económicamente o fortalecida económicamente es el turismo en las ciudades. Llegamos a una parte de la ciudad que se llama la zona de San Pedro, porque está ubicada frente a la Catedral de San Pedro. Hay una pequeña plaza y un gran mercado que tradicionalmente vende absolutamente de todo, así que vamos a entrar para conocer de qué se trata. Se hizo de noche, pero los mercados siguen funcionando y nos metimos en una de las plazas principales, donde hay un mercado de artesanías mezclado con un mercado de comestibles. Pollos, frutas, carne y artefactos. La modalidad que tienen ellos de venta es exponer al aire libre todos sus productos, como usted está viendo por allá. Hola, aquí estoy, así. Acá se venden todo tipo de cosas. En este local vemos una cantidad de granos, pero algo que nos llama la atención es una cosa que cuelga. Y parecería ser que son huevas de pescado secas. Acá en ninguno de estos locales vemos que tengan
heladera, por lo tanto la carne también se pone colgada. Y el pescado, por lo que vemos, también. Decíamos, acá no hay heladera, por lo tanto cuando están cerrando los locales, como pasa en este momento, lo que hacen es envolver las carnes en unas bolsas y las dejan colgadas toda la noche en los locales. Que se conserva mejor, porque el frío que hace acá ayuda a que se pueda conservar más tiempo la carne. Vemos que el mercado está dividido en distintas secciones. Hay partes, por ejemplo, de productos de cerdo y esta es de los productos autóctonos, así que vamos a ver si encontramos algo de llama o alpaca que comúnmente se come en este lugar. Hola, ¿esto de qué es? Todos son de cordero y alpaca, su pierna. Y esto es el bracito. Está pequeñito el hueso. Ese es bracito pequeño. ¿Y lo preparan ustedes? Sí, Ah, ¿lo cuelgan al sol, salado? sí, ¿Y al frío? frío también. ¿Y cuánto dura 6 meses de duración. después que está hecho? ¿6 meses? Después que esté hecho para consumirlo. ¿Cuánto sale? 10 soles el kilo de alpaca. ¿Y la oveja? El cordero 13 soles. ¿Cuesta más barato la alpaca que la oveja? Sí. Esto es una pierna de alpaca, pero una parte nomás, no es íntegra. Porque la pierna es así grande. Sí. Porque esto está bien extendido y para esta con la sal todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Nuestra propia cara estamos viendo. Estamos viendo nuestra propia. A mí me gusta el pescado y el pollo. A mí el pescado. A mí el pescado. A mí el pollo y la trucha. ¿La trucha? Sí. ¿Y la alpaca? No, he comido. Nos despedimos de los niños en el mercado y seguimos recorriendo la ciudad. Y lo que más llama la atención es que por las calles de piedra empiezan a aparecer miles de autos. Los taxis son todos iguales, chiquitos, pero llama la atención los ómnibus. La mayoría son camionetas que van abarrotadas de gente, muchas veces unas encima de otras, inclusive hasta arriba del techo. Sigue subiendo. Vamos, vamos. En todas las esquinas puedes encontrar estos espetos que generalmente son de pollo, pero hay corazones de cerdo y una cantidad de cosas más. Este está muy bueno. Una cosa que nos llama la atención es unos puestos que venden una cantidad de bebidas, pero cuando piden algo, de cada una de las botellas le ponen un poquito y después hacen como una especie de té. Vamos a preguntar qué es. ¿Qué tienen estas botellas? Airampo, linaza, ¿qué más? Limón, ¿qué más? Goma blanca y boldo, hierbitas frescas también que lo pone hervida y la señora. Ah, es como un té. Ajá, como un té. Bueno, gracias. Hasta luego. Siempre que estás recorriendo algún lugar, sobre todo si es una zona como esta, muy turística, es bueno salirse del circuito y conocer un poco las partes más alejadas, sobre todo las que frecuenta la misma gente del lugar. Saliendo de la zona turística, los mercados generan uno de los movimientos más grandes de la ciudad. Ahora estamos del otro lado de Cusco y vamos a conocer otro de estos mercados donde se venden todo tipo de cosas, incluyendo comidas locales. Acá todo el mundo cocina muy bien, por lo que veo la comida es muy buena en Perú. No, en Perú, lógicamente, ahorita nosotros estamos casi en tercer, cuarto lugar en lo que es gastronomía. Otra cosa que me llama la atención es que la comida acá es mucha, ¿no? Siempre es abundante el plato. Sí. Sí, acá estamos acostumbrados a comer bastante. Ya me di cuenta. Mayormente la gente de bajos recursos come bastante. Pero la gente que tiene un poco más de estatus y más de dinero come moderadamente. ¿Ah, sí? Sí, o sea, como se dice, ¿no? Que hay que vivir para comer, ¿no? Otros lo hacen diferente. O sea, comer para vivir, nada más. Simplemente, esa es la gente que tiene un poco más de dinero. Pero a la gente que no tiene dinero le gusta comer harto, así como chancho, como un equino, como un porcino.
acá estamos en la parte de comida, pero después por lo que veo hay cosas de electrónica, ropa, una cantidad de cosas. Sí, es un centro comercial que es como casi en todo el Perú. A muchas ciudades que he ido he podido ver que es así, ¿no? Cualquier parte de la ciudad de Cusco resulta interesante, porque acá no solamente encontramos ruinas prehispánicas, sino que cuando llegaron los conquistadores españoles construyeron sobre las mismas. Toda la ciudad es un museo a cielo abierto, y el primer sitio que vamos a recorrer es Coricancha. Coricancha es uno de los templos más impresionantes de Cusco. El nombre proviene de la palabra quechua y se divide en dos vocablos: cori, que significa oro, y cancha, muro protector. Esto que vemos acá era una muralla que recubría toda la fortaleza inca y estaba totalmente recubierta de oro. Después del terremoto de 1950 se cayó el revestimiento y fue así que hoy se puede apreciar perfectamente parte del templo inca original. Todo el revestimiento de los marcos es de oro y los indígenas pintaban la Virgen como los españoles le indicaban, pero los indígenas al pintar dejaron parte de sus huellas. En este caso, cuando pintaron la Virgen, si nos acercamos y miramos en detalle, nos damos cuenta que está mascando coca. Los españoles utilizaron las piedras de las construcciones incas para levantar sus propios muros. Cuando se empezaron a derrumbar, la gente se dio cuenta de cómo estaban construidos. En realidad, parte de las piedras que utilizaban los incas para sus muros no les servían a los españoles porque los incas hacían unas trabas en forma de rompecabezas. Era como un gran rompecabezas tridimensional donde tallaban las piedras a mano. Hasta el día de hoy es un misterio porque las caras de las piedras están totalmente pulidas. Los ingenieros incas manejaban perfectamente el arte de la ingeniería hidráulica. Trabajaban, por supuesto, en la misma piedra. Todo lo hacían en piedra y tallado a mano. Sobre la piedra hacían canales que se iban conectando con las piedras que tenían al lado. Estos canales iban llevando el agua por centenas de kilómetros y así ellos iban regando las terrazas o haciendo llevar el agua a los distintos centros poblados. Y de esta forma lograban fuentes donde salían chorros y así los iban distribuyendo a distintas partes. Este tipo de trabajos en piedra, sobre todo donde los diámetros de los canales son demasiado estrechos e incluso curvos por debajo del mismo bloque, hacen pensar todavía hoy de qué forma se logró hacer, ya que en ese momento no existía el manejo de los metales duros que tenían los españoles. Desde acá tenemos una vista espectacular de la ciudad de Cusco y acá nos damos cuenta de que la elección de los lugares para construir los templos no era al azar. Además de ser un centro religioso, obviamente también era un centro político. Los incas lo construyeron en el lugar donde lo habían levantado las culturas anteriores, los españoles utilizaron el sitio donde estaban los templos incas y es así que estos puntos de poder y religiosos fueron pasando a través del tiempo más allá de las civilizaciones que lo fueron utilizando. En estos lugares hay tanta historia que a veces es muy difícil tomar decisiones. Este era un recinto colonial tapizado de frescos. Cuando rasparon las paredes, se dieron cuenta de que debajo estaba el templo inca. Por lo tanto, los arqueólogos decidieron eliminar todos los frescos y dejar la piedra al descubierto. El peruano es un ser de mucho color, ¿no? De alma muy colorida, muy alegre, ¿no? Bastante chabacano a veces. Amable, yo lo que amable, digo, todo el mundo siempre, muy amable, ¿no? siempre te va a sacar una sonrisa, siempre te va a tratar de ayudar. Nunca te van a negar un vaso de agua, de comida, por más pobre que sea. Yo vivo en una comunidad lejos de la ciudad de Cusco. Fíjense, por ejemplo, a 500 metros por donde pasa la persona,
y donde yo vivo, tenemos que alcanzar bebida y comida, porque entendemos que esa persona que pasa por ahí tiene hambre y sed. Y entonces dice la reciprocidad, dice, un día cuando yo vaya por su pueblo, él me va a dar bebida y comida. Estamos a 3.600 metros de altura, 200 metros más alto que la ciudad de Cusco, que queda acá al lado, y llegamos al templo inca de Sacsayhuamán. Hay dos teorías sobre este lugar. Una dice que es un templo y la otra que es una fortaleza. Los que piensan que es un templo dicen que estaba dedicado al dios del rayo. Los que dicen que es una fortaleza se basan en que la principal característica de este lugar es que tiene una serie de muros escalonados que están construidos con rocas gigantes que llegan a pesar hasta 80 toneladas, todas talladas a mano y encastradas unas sobre otras a modo de rompecabezas. Hasta hoy los arqueólogos siguen discutiendo la forma en que los incas trasladaron estas piedras para ponerlas en este lugar. Llama la atención porque estos muros de 7 metros de alto resulta que tienen 7 metros más abajo y esto se descubrió en excavaciones recientes. Otra de las características de estas rocas es que están talladas a mano con tal perfección que entre las uniones no llega a entrar una hoja de papel. Y esto teniendo en cuenta de que no están unidas con ningún tipo de elemento, simplemente apoyadas unas sobre otras. El método de trabajo en piedra de los incas fue tomado de culturas anteriores. Por lo tanto, toda esta zona es un gran centro arqueológico del cual solamente podemos ver una parte, porque debajo de los eucaliptus aparecen partes de estas ruinas. Dicen que solamente el 30% de Sacsayhuamán fue desenterrado. Si nos ponemos a observar detenidamente estas rocas, nos damos cuenta de que no están puestas al azar. En parte de estos muros hay representadas figuras de animales autóctonos, como por ejemplo la serpiente o la llama. Acá vemos una de las razones por las que esta estructura se mantuvo hasta hoy. Porque acá en época de lluvias cae mucha agua y esto está levantado sobre distintas plataformas de piedra. Si no tuviera estos drenajes, la estructura se vendría abajo y los incas los tallaron a mano en piedras de más de 7 metros de espesor. Desde el centro del complejo nos vemos rodeados por los muros, que se calcula que tenían 5 pisos más arriba. Esto que vemos acá es solamente el basamento. Desde acá también todos los 24 de junio se celebra una de las fiestas más importantes de Perú y la principal de Cusco, el culto al sol o el Inti Raymi. Estamos bajando las montañas cerca de las ruinas de Tambo Machay, a unos kilómetros de la ciudad de Cusco, y vamos a intentar hablar con unas cholas que están trabajando más abajo. Acá caminas un poco y ya te cansás. Estamos a 4.500 metros. ¿Usted de dónde es? ¿De Cusco? No, aquí vivimos, Tambo Machay. ¿En Tambo Machay? Sí, aquí vivimos. ¿Y de qué trabaja? Agricultora, chajra, papa, habas. ¿Cultivan la tierra? Sí, cultiva tierra. ¿Y ahora qué está haciendo? Para poncho, pasada. ¿Toda la ropa que usan la Sí. tejen ustedes? Lana, sí, oveja lana. 3 hombres, una hija. 3 hombres y una hija. Sí. ¿Y ellos trabajan también en la tierra? Sí, en la tierra también trabaja. Esta es la lana que saca de las ovejas suyas, ¿no? Sí, sacamos más grande, 2 años hace, más o menos hace grande. Sí, y su guaguitas no tiene lana. ¿Puedo probar? ¿Sí? A ver, ¿me explica cómo es? ¿Cómo hago? Primero se estira. Así jalando lana. Así. ¿Y después? Hay que palita, hay que vuelta, así. Ah, y esto va girando solo. Sí, palito, hay que vuelta. A ver. Sí. ¿Y cómo hago para que gire ahora? Palito hay que vuelta, ve, palito. Ah, hay que dejarlo girando. ¿No le lastima las manos eso? Sí, esta mano nomás, mira, paspa nomás ya. Sí, queda. Sí, para que helándose ese palito, sí. Los palitos de la lana, ¿no? Le van lastimando. Sí, ahí está. Bueno, se lo dejo porque yo no sirvo. ¿La hoja de coca la cultivan ustedes o la compran? Compramos coca, compramos al Cusco coca. No hay acá coca. No hay acá.
Sí. ¿Y la compran seca ya o la ponen a secar? Seca no va a comprar, hay que pichar. ¿Cómo hace con las hojas de coca? ¿Cómo se hace? ¿Hay que tragarlas o hay que masticarlas? Hay que masticar, después hay que botar. Hay que Ajá. tirarlas después. Sabor nomás hay que dar. Y- Después bota nomás. ¿Y se deja mucho tiempo en la boca? Ajá. Sí. ¿Cómo cuánto? Mm, ¿Está todo el día con eso o no? Sí, no. 5 minutos o 1 minuto, así nomás. Ah, así se nomás. pichan, después botan. Si nos paramos en las montañas que rodean a la ciudad de Cusco, podemos darnos cuenta que está enclavada en un valle. Este valle fue creado por un lago que hace millones de años al retirarse dejó una planicie sobre la cual se fueron asentando las distintas civilizaciones. Esta es la calle más pintoresca de Cusco, se llama Procuradores y desemboca en la Plaza de Armas. Lo que llama la atención es que todos los locales que hay a los costados están orientados hacia el turismo. Las construcciones vienen desde la época colonial y estos locales aprovecharon la estructura original metiéndose incluso en los centros de manzana. A solo una cuadra de la Plaza de Armas, al final de la calle Procuradores, llegamos al barrio de San Blas. Este es uno de los sitios más pintorescos de Cusco, porque acá la mayoría de las calles son peatonales. Muchas tienen escaleras de piedra y además en este barrio están la mayoría de los hostales, por lo tanto es común encontrarse con gente de todas partes del mundo conviviendo con los locales. ¿Estos cuántos salen? ¿Esto? Sí. 20 soles. 20 soles. Sí. ¿Son cinturones? Sí, para hecho mano. Hecho a mano. Sí. ¿Y esta qué es? Alpaca. ¿Una alpaca? Sí, alpaca Bibi. ¿Bibi se llama? Bibi es alpaca, sorry. ¿Pero qué es el nombre? Nombre, Cuese Coillo. La gente de acá aprovecha cualquier oportunidad laboral que le da el turismo. Es así que es muy común ver por las calles caminando las cholas con alguna llama que traen de la montaña y sus hijos en la espalda, vendiendo alguna artesanía o pidiendo propina a cambio de alguna foto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Chao. 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 De noche, para trasladarse acá en Cusco y en casi todo Perú, la forma ideal son los taxis, que no son muy caros y además tienen la particularidad de que son casi todos del mismo modelo. Vamos a ver si nos podemos tomar uno para llegar hasta la Plaza de Armas. Por fin llegamos a la Plaza de Armas, que es el lugar donde se concentran todos los lugares para salir de noche, donde vienen los turistas. Este obviamente es un sitio histórico. Acá hay construcciones del siglo XVI que todavía se mantienen y muchas de ellas fueron transformadas en pubs. Vamos a entrar al primero. No llevamos recorrido ni la 10ª parte de los lugares que hay para salir en Cusco, pero la verdad es que una noche no te da y por eso es que la gente que viene por 1 o 2 días se termina quedando un mes o incluso muchos se quedan a vivir en Cusco. Nosotros terminamos temprano y nos vamos a dormir porque mañana seguimos de recorrida por los distintos lugares que hay en esta ciudad. La catedral está dando las 5 de la mañana. La gente sigue recorriendo los pubs acá en la Plaza de Cusco, pero nosotros ya nos vamos porque aparte está amaneciendo y dentro de un rato ya nos tenemos que levantar. Cusco es para vos. Conocé un destino lleno de historia y mística de la mano de LATAM. Animate a experimentar una aventura sorprendente en uno de los lugares turísticos más icónicos de Sudamérica desde $380. Entrá a latam.com, encontrá el día con el precio más barato y comprá tu pasaje rápido, fácil y seguro para hacer ese viaje soñado. No te pierdas esta oportunidad. LATAM Airlines.
Este lugar es impresionante. Estamos a punto de recibir una tormenta. Se viene a partir de la cordillera del otro lado, ya vemos la lluvia. Pero estamos en una salinera. Estas salineras vienen desde las épocas pre-incas. Antes de que crecieran y naciera la cultura inca, ya se explotaban estas minas de sal, que son muy particulares, porque no son sedimentos de lagos salados, no son fondos de mares que ya no existen, sino que es la misma agua de la montaña, que viene desde la cima de esta parte de la cordillera. Algunos picos llegan a tener hasta 6.000 metros de altura. Es agua termal, sale caliente y con muchas sales minerales. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la lluvia, que ahora nos va a cubrir, descarga el agua en los picos de las montañas. Desde ahí algunos se congelan, otros tienen nieves permanentes y después se deshielan. Ese deshielo va filtrando entre la roca y después esa misma agua sale a la superficie, en este caso caliente y con sales minerales que son filtradas dentro de la misma montaña. Esas sales van fluyendo por un pequeño río de deshielo que baja y es aprovechado en estos tipos de piscinas que van formando con la misma sal. ¿Cómo funciona? Ahora lo vamos a ver, porque es un proceso artesanal muy interesante que tiene cientos de años de antigüedad. Cada una de estas piletas tiene un proceso de cientos de años y siempre se cultivó la sal, se cosechó la sal de la misma forma tradicional. En realidad toda esta sal viene de la montaña, de un pequeño hilo de agua que sale de un manantial. Hasta hoy no se sabe cuál es el lugar exacto de donde sale este manantial, porque se saca de un pequeño pozo que está aquí al lado. Se dice que recorre cientos o miles de kilómetros dentro de la montaña y esa agua se va encauzando en estos pequeños hilos para ir llenando de a una estas piletas. Cada proceso de llenado y cosecha de sal de la pileta lleva 30 días, o sea que en un mes se sacan aproximadamente 300 kilos de sal por pileta. El agua que corre por estos pequeños canales se va dirigiendo hacia las distintas piletas y se va llenando en un proceso de 3 días cada vez. Cuando se llena una pileta, en 3 días el agua se evapora y va quedando una pequeña capa de sal. Las capas de sal que quedan más abajo, contra el suelo arcilloso, no son de tanta calidad como las superiores, que son puras. Y cada 3 días se vuelve a llenar esta pileta y esperar a que ese proceso evapore el agua y vuelva a formar una capa de sal. Esto se hace durante 10 veces para llenar totalmente una pileta de sal. Por lo tanto, este es el proceso de un mes, 30 días, o sea, 10 llenados de 3 días cada uno. Tener una idea de las diferentes calidades de sal que se forman en estas piletas, simplemente hay que seguir el proceso desde abajo hacia arriba. Estas calidades de sal, una vez que son sacadas de la pileta, cosechadas, se van clasificando y así sale o bien sal medicinal, sal para sales de baños o para infinidad de usos, porque algunas incluso después tienen un agregado de ciertos productos como yodo para consumo humano. Los trabajadores caminan diariamente por estos pequeños senderos hechos de sal, dirigiendo el agua hacia las piletas. ¿Cómo surgió todo esto? Resulta que hace más de 80 millones de años atrás, esta cordillera no existía. Seguramente toda esta zona estuviera cubierta por el mar y el depósito de sal dentro de las diferentes capas de roca se fue acumulando. Cuando se formó esta cordillera, las placas tectónicas, la placa del continente y la del mar,
chocaron, una se fue hacia adentro y la otra se fue hacia arriba. La placa que se fue hacia arriba es la que estamos viendo hoy. La cordillera se formó justamente por este choque de las dos placas. Durante miles de años, el deshielo y la erosión de los ríos que bajan de las montañas fueron arrastrando sedimentos que se depositaron en el valle. Estas pequeñas partículas microscópicas forman una arcilla de muy buena calidad que los incas utilizaban para las construcciones. Esta arcilla también se usaba para la fabricación de elementos cotidianos como cuencos, ollas u otros instrumentos utilizados en la vida diaria. Pero también, con el desarrollo de las artes, los antiguos pueblos dejaron un legado de esculturas, pequeñas figuras y elementos religiosos de gran valor artístico, muchos de los cuales todavía hoy son fabricados por sus descendientes utilizando las técnicas milenarias de los antiguos incas. Estas técnicas de trabajo con arcilla y barro se pueden encontrar en el pueblo de Maras, que está junto a las salineras. La montaña, por lo tanto, provee de todo lo necesario para la vida de este lugar. Y las fuerzas de la naturaleza son las que, desgastando la montaña, ya sea en la parte superior, arrastrando la arcilla, o por dentro, acumulando sal en el agua, generan los productos que son trabajados desde hace cientos de años por los descendientes de los antiguos incas. En el pueblo de Maras también podemos encontrar antiguas construcciones coloniales todavía hechas de barro y paja. Muchas de las entradas de las puertas están talladas en piedra y tienen cientos de años de antigüedad. Hoy es un pequeño pueblo aislado de los grandes lujos de la ciudad, pero en la época en que se fundó como población durante el periodo colonial, atrayendo a la gente que ya no podía vivir en la capital, Cusco, era una zona de mucha influencia, sobre todo por el comercio de la sal. Tengamos en cuenta que en la antigüedad la sal era un bien muy preciado, a tal punto que en las antiguas culturas, cuando el dinero no existía, las primeras formas de pago se hacían con sal. La sal era tan cara que cuando a alguien se le caía o perdía alguna bolsa con este producto, estaba perdiendo mucho tiempo de trabajo y la posibilidad de cambiarlo o de comprar otros bienes. De ahí viene la superstición de que cuando alguien tira sal al suelo va a tener mala suerte. La mala suerte la tenía en la época antigua el que perdía o se le caía esa sal, justamente porque estaba perdiendo mucho dinero. Seguimos recorriendo las salineras de Maras. Estamos también en una zona de movimientos y zona volcánica, y debajo nuestro hay seguramente mucho movimiento de lava y calor. Así que pensemos que las placas que antes estaban horizontales y probablemente cubiertas por un mar que depositó sal, al chocar subieron, y esa sal acumulada es la que está hoy en la cima de la montaña a más de 5.000 metros. El agua de lluvia seguramente escurre, formando ríos subterráneos, lavando esta sal y trayéndola hasta hoy. O sea que la misma naturaleza, durante un proceso de millones de años, nos da la posibilidad hoy de extraer los minerales que están ocultos adentro de la montaña. Esta es la capa de sal que se va formando encima de la roca, pero esta es la que va escurriendo, porque la que se retira en general es la de las piletas, como vemos allá al fondo, que están haciendo todo a mano. Llenan unas bolsas, las cargan al hombro y después van subiendo por las escaleras que forman las mismas piletas. Cuando llegan arriba, las cargan en camiones y después son llevadas para la distribución. Así que todo comienza con un poco de agua caliente que después se va transformando en esta capa de sal.
La tormenta pasó de largo, por suerte. El sol nos cubre de nuevo. Descargó el agua en la cima de las montañas y esa agua seguramente, en mucho tiempo, pero seguramente va a volver a recorrer su ciclo y a salir por aquí debajo para terminar dejando las sales minerales en estas salineras de mar. Dicen que el oxígeno se recupera porque el problema son la falta de oxígeno en la sangre. Así que respirando un rato de oxígeno se supone que te sentís mejor. Presentó Carrasco Viajes. En marzo viaja con nosotros a Laos y Camboya.